Hablando con científicos. Un programa de cienciaes.com para divulgar los avances de la ciencia contados por sus protagonistas. Con Ángel Rodríguez Lozano. Hoy os invitamos a escuchar fibra óptica para detectar terremotos y tsunamis. Hablamos con Sandra Ruiz Barajas. Los cables de fibra óptica que transportan nuestras comunicaciones pueden tener una segunda vida inesperada, convertirse en miles de sensores capaces de detectar terremotos y tsunamis. Sandra Ruiz Barajas, del Instituto Geográfico Nacional, explica cómo funciona la detección acústica distribuida, de siglas en inglés DAS, una tecnología que utiliza pulsos láser y las diminutas imperfecciones de la fibra para registrar las deformaciones que experimenta un cable cuando el terreno sobre el que se asienta es sacudido por ondas sísmicas. Pronto descubriremos las ventajas y limitaciones de este sistema, los experimentos que se han realizado en líneas ferroviarias y cables submarinos y su potencial para mejorar los sistemas de alerta temprana frente a terremotos y tsunamis. Hablamos con Sandra Ruiz Barajas, es técnica superior del Cuerpo de Ingenieros Geógrafos en el Instituto Geográfico Nacional. Y nos va a hablar de un tema muy interesante, la fibra óptica como sensor sísmico. Bueno, ante todo un saludo. Sandra, muchísimas gracias por participar en Hablando Contigo. Un saludo, Ángel, es un placer estar aquí hoy charlando contigo. Bueno, de sensores sísmicos hemos hablado ya últimamente en varios programas, pero la verdad es que no se me hubiera ocurrido que una fibra óptica que la utilizamos, digamos, para las comunicaciones a través de internet, etcétera, todo esto va por fibra óptica y ahora resulta que vosotros se os ocurre la idea de utilizarlas como sensores para detectar terremotos, tsunamis y cosas así. Sí, bueno, no es a nosotros a quien se le ha ocurrido esta idea originalmente. Ya son investigadores de otros campos incluso que ya han visto que la fibra óptica no solo puede ser una infraestructura de telecomunicaciones, sino que puede ir más allá y funcionar como una infraestructura, en este caso, pues científica y en nuestro caso para uno de nuestros cometidos principales en la red sísmica, que es la monitorización sísmica y la alerta sísmica y de tsunamis. Y es en esta línea en la que desde hace unos años la red sísmica estamos introduciéndonos y aprendiendo mucho sobre ello. Bueno, red sísmica, ya has dicho la primera palabra que hay que explicar un poquito, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que nosotros teníamos entendido de siempre es que una red sísmica está compuesta por sismómetros, es decir, por aparatos específicos diseñados para detectar terremotos. Y tú dices ahí que metemos un elemento que ni remotamente se sospechaba que podía ser utilizado para eso. Entonces, hablemos de lo que existe, la red sísmica, ¿qué es? Vale, bueno, pues hasta ahora, desde la Red Sísmica Nacional, pues uno de nuestros cometidos, como digo, es la vigilancia sísmica y la alerta sísmica y de tsunamis. Y para ello, lo que hacemos es detectar los terremotos mediante una densa red de estaciones sísmicas que tenemos repartidas por todo el territorio nacional y que lo que hacen básicamente es medir las vibraciones del terreno. Podríamos diferenciar entre dos instrumentos principales, dos instrumentos convencionales que componen nuestra red de estaciones, que serían, por un lado, lo que conocemos como los sismómetros, que lo que miden es la velocidad del suelo y que son instrumentos extremadamente sensibles, que pueden medir registros de terremotos muy pequeños, de muy baja magnitud, que incluso la población no siente. Es por eso que solemos instalarlos en lugares tranquilos, para que ese registro no venga interferido por otras fuentes de vibración, como son todo el ruido ambiental que hay en las ciudades, carreteras, etc. Y luego, por otro lado, tenemos el otro tipo de instrumentos que llamamos acelerómetros, que a diferencia de los anteriores, pues están pensados para registrar los movimientos fuertes del suelo, es decir, aquellos que realmente pueden producir
daño a las estructuras, y por ello los utilizamos y los instalamos en sitios con más probabilidad de ocurrencia de terremotos, de mayor peligrosidad sísmica, para ver cómo pueden interactuar ese movimiento del suelo con las estructuras, y que es fuente de información muy importante para la ingeniería sísmica. Entonces, estos son como nuestros sensores tradicionales más importantes que, como digo, tenemos repartidos por todo el territorio nacional. Eso entiendo que existe aquí en España y en cualquiera de los países, y sobre todo aquellos que tienen más riesgo sísmico, ¿no? Lo digo porque no se escuchan fuera de España, entonces no conviene centrarse solo en España en ese sentido, y entiendo que eso es lo tradicional en todos lados, ¿no? Exacto, cualquier red sísmica nacional en cualquier país dispone de este tipo de equipos. De hecho, nosotros además compartimos y recibimos datos de estaciones sísmicas de otras instituciones, organismos, etcétera. Y gracias a esos equipos, a esos registros, podemos dar la localización de los terremotos, de cuándo han ocurrido, dónde y de qué magnitud han sido. Claro, o sea, eso es lo tradicional, ¿no? Lo que viene utilizándose además desde hace muchísimo tiempo, y además muy bien, ¿no? Porque la verdad es que da una información que al final se ha producido a tal profundidad, con tal magnitud. Hay una serie de datos que obtenéis con esos sismómetros y con esos acelerómetros, ¿no? Eso es. Pero aquí aparece algo totalmente nuevo y además inesperado, que es la fibra óptica. Bueno, expliquemos un poquito qué es la fibra óptica primero para que nos aclaremos y no haya malentendidos, ¿no? Bueno, pues la fibra óptica principalmente se utiliza para las telecomunicaciones, ¿no? Es una infraestructura que permite enviar información muy rápido entre dos puntos diferentes, ¿no? Entonces, bueno, se ha visto que además de utilizarla, como digo, para las telecomunicaciones, puede servir de infraestructura que complemente a esa red convencional de estaciones que hablábamos, a través de una tecnología que es lo que se conoce como la detección acústica distribuida, también conocida como DAS por sus siglas en inglés, ¿no? Distributed Acoustic Sensing. O sea que tenemos entonces una red de fibra óptica, esos son al final cables, ¿no? Cables, aunque son cables para que guías de luz realmente, no son cables de cobre ni nada parecido, que conectan sitios para simplemente compartir información. O sea, nosotros mismos ahora estamos hablando y tú estás ahí en tu casa o en el IGN, no sé exactamente dónde, pero estamos conectando y obviamente nuestra señal va por esos cables de fibra óptica. Pero claro, como los cables de fibra óptica, en primer lugar, tienen kilómetros, están enlazando redes inmensas que recorren casi todo el mundo y están diseñados para otra cosa, ¿no? ¿Cómo detecta la fibra óptica un terremoto? Así es, pues como bien has dicho, actualmente hay desplegados miles de kilómetros, miles de cables a lo largo de todo el mundo. Y bueno, pues estos cables nos pueden aportar mucha información en ciertos sitios donde es difícil instalar estaciones, ya sea porque son sitios donde son difíciles de acceder o no son seguros en donde instalar instrumentos, y un campo muy, muy importante para el uso de los cables de fibra óptica es en el medio marino. La mayor parte del territorio del planeta es océano, entonces muchos cables de hecho están instalados en océanos. Además, los mayores terremotos o mayor peligro de terremotos grandes está precisamente en los océanos, terremotos que tienen riesgo además de generar tsunamis. Si podemos aprovechar esta infraestructura que ya está desplegada como sensores, en este caso sísmicos, nos pueden ayudar a densificar esas zonas donde, porque técnicamente es difícil instalar instrumentos convencionales, pues nos pueden aportar mucha información y abrirnos o clarificar qué hay en ese fondo oceánico y poder detectar terremotos y tsunamis de una forma más precisa. Claro, porque si no, para tener, digamos, vigilado lo que ocurre en el fondo del océano, tendríamos que poner sismómetros repartidos, y eso es un aparato en cada sitio, ¿no? Porque no es algo que, digamos, ocupe mucho espacio, es un sismómetro y luego otro separado a X distancia para que detecte lo que ocurre en el sitio donde está colocado. Exacto, de hecho, una de las ventajas de esta tecnología DAS es que
presenta o aporta una gran cobertura espacial. Nos da como una imagen espacial de lo que ocurre frente a un sismómetro o acelerómetro puntual que nos da la medida en un punto y, como dices, hay instalados sismómetros pues, repartidos, pero distanciados decenas de kilómetros. Técnicamente es muy costoso y muy difícil instalar lo que se conocen como OBS, que son sismómetros de fondo marino, y el LAS nos permite un despliegue mucho más rápido, aprovechar cables que ya están instalados y que con un único equipo podemos transformarlo en una hilera de sensores que están midiendo simultáneamente, sincronizados entre sí, y que actúan pues como un sensor distribuido, ¿no? Que es lo que permite esta tecnología. Claro, pero ¿cómo lo hace? Porque al final lo que recorre ese cable de fibra óptica es luz. Y claro, el cable tiene kilómetros y kilómetros de largo a lo mejor, pero lo que va por ahí pasando son señales de luz, de láser. ¿Cómo detecta eso? Si en un punto determinado hay un movimiento sísmico, un terremoto o algo parecido. Sí, pues bueno, lo que hacemos precisamente, cómo se consigue, como preguntas, cómo se consigue el que una fibra se transforme en una herramienta de sensado, es gracias a que se coloca un equipo DAS, se llama interrogador, en uno de los extremos del cable. Entonces, el fundamento que hay detrás es un principio físico, un proceso físico que experimenta la luz al propagarse por el medio, que se conoce como la retrodispersión de Rayleigh. Esto explicado de una forma sencilla, que lo podamos entender más o menos todos, pues bueno, la idea básica es que, como digo, el equipo DAS o interrogador se conecta en uno de los extremos de la fibra y envía continuamente pulsos láser a través de ella. Entonces, a medida que la luz avanza por esa fibra que estamos interrogando, que son decenas de kilómetros de cable, pues una pequeñísima parte de esa luz que emite el equipo está regresando al equipo de medida debido a que la propia fibra presenta unas pequeñas imperfecciones naturales que de cara a las telecomunicaciones no afectan en nada, pero que para nosotros es muy importante, porque precisamente esas pequeñas imperfecciones en el cable actúan como pequeños espejos que hacen que la luz rebote al equipo de medida. Entonces, cuando una onda sísmica, en este caso, cualquier perturbación vibroacústica, pasa por el cable, hace que ese cable se deforme, es decir, se estire o se comprima. Y esa luz que retorna cambia ligeramente su trayectoria respecto a la luz que fue emitida. Entonces, analizando esos pequeños cambios de la luz emitida y la que está regresando al equipo, podemos saber cómo se ha deformado esa fibra, en qué punto concreto se ha deformado y medir así, pues en este caso, el terremoto. ¿Vale? Entonces, lo que medimos con el LAS no es exactamente o directamente el movimiento del suelo como haríamos con un sismómetro convencional. Lo que estamos midiendo es cómo se deforma la fibra, o mejor dicho, la tasa de deformación que produce el paso de las ondas sísmicas en la fibra, y con ello podemos saber en qué punto la fibra se ha deformado y dónde ha ocurrido el terremoto. O sea, pero entiendo que esas imperfecciones que existen en la fibra, claro, están distribuidas de forma aleatoria, porque entiendo que las imperfecciones no se crean a conciencia, aparecen ahí porque no se pueden evitar, porque aquí estamos en lo de siempre, queremos hacer esto y queremos hacerlo bien, pero no conseguimos hacerlo perfecto. Así, ¿no? Es, son imperfecciones que están aleatoriamente en la fibra, pero con los parámetros de adquisición que tú metes en ese equipo DAS, tú muestreas el cable cada X metros, por ejemplo, como si tuvieras un sensor virtual dentro de ese cable, y vas analizando la retrodispersión de la luz tramo a tramo en esos pequeños espejos que, como digo, están aleatoriamente en la fibra y como digo, para las telecomunicaciones es algo que no afecta, pero para nosotros es precisamente la clave para poder interrogar con la luz ese cable y ver cómo se retrodispersa la luz, porque al final, claro, nosotros hay que decir que conocemos la velocidad a la que viaja la luz en el interior de la fibra y el tiempo que tarda en volver nos indica desde qué punto del cable procede esa señal. Ajá. Y nos indica dónde se ha rebotado esa señal de luz. Entonces, la luz siempre recorre la misma distancia si la fibra está en reposo, pero con una pequeña deformación que se produzca en la fibra por el paso de en este caso las ondas sísmicas, pues la distancia que recorre la luz va a ser ligeramente diferente cuando regresa al equipo de medida.
Claro, es como mover ese espejo en el que se refleja, digamos, y entonces, claro, si rebota un poco más lejos, ya la señal de vuelta tarda un poquito más o un poquito menos, ¿no? Pero eso está repartido en toda la fibra, o sea, ¿qué quiere decir? ¿Que ese pulso que mandáis va probando en distintos tramos? Eso es, se va muestreando la fibra y se especifican unos parámetros de adquisición, como es la distancia de muestreo y otros parámetros técnicos que tú pues indicas en el equipo según el experimento que estés haciendo, y el interrogador lo que hace es que va analizando la fibra tramo a tramo como si la dividiera virtualmente en miles de pequeños segmentos, en miles de pequeños sensores. Entonces, así de forma sencilla, pues estaríamos distribuyendo en decenas de kilómetros pequeños sensores virtuales que nos están devolviendo tramo a tramo lo que está ocurriendo dentro de la fibra. Entonces, si en alguno de esos tramos ocurre algún tipo de perturbación, sabemos dónde está ocurriendo esa perturbación por el paso de las ondas sísmicas, en este caso. Claro, o sea que entonces quiere decir que si se pone un detector de estos en un lugar, analizará una cantidad, o sea, una distancia determinada de fibra, y tendrá que ir probando distintas distancias en cada momento, ¿no? Para ver si detecta. Y solamente, y en principio, digamos, esas detecciones son siempre las mismas mientras no varíe la fibra, ¿no? Solamente cuando varía es cuando dices, tate, aquí hay algo, aquí ha pasado. Aquí ha habido una deformación en la fibra, exacto. O sea, lo que detectáis es una deformación en la fibra, pero esa deformación puede ser producida por un terremoto, porque a lo mejor ha habido una falla y lo ha estirado un poco o lo ha hecho mover, pero también puede ser producida a lo mejor por, no sé, claro, a las grandes profundidades un barco no va a pasar cerca, pero entiendo que en tramos de fibra que estén cerca de los puertos a lo mejor también se producen vibraciones de ese tipo que pueden influir, ¿no? Claro, el equipo mide cualquier onda, cualquier perturbación vibroacústica que le llegue. Aquí hablamos de terremotos, de tsunamis, pero la aplicabilidad de esta tecnología es inmensa. Y además es que registra cualquier perturbación que ocurra en el entorno. Al mismo tiempo que está, por ejemplo, ocurriendo un terremoto, en algún experimento que hemos hecho utilizando fibra óptica en líneas férreas, pues está viendo el paso del tren al mismo tiempo que está ocurriendo un terremoto. Son señales diferentes que podemos ver simultáneamente en la fibra, luego con un postproceso, un filtrado de la señal, etcétera. Pero efectivamente la fibra está registrando todo lo que ocurre en su entorno, ya sea un terremoto, pero si al mismo tiempo, pues como dices, pasa un barco, pasa una ballena en un cable submarino, pues la sensibilidad del cable es tal que puede detectar cualquier perturbación que le llegue. Claro, eso, y pueden ser perturbaciones, como tú dices, acústicas, o sea que si la ballena canta en ese momento, sabemos que las ballenas cantan y además se detecta a muy larga distancia, ¿ese canto también se podría detectar? Claro, así es, o sea, la sensibilidad de la fibra es mucha y hay aplicaciones muy diversas, muy, muy curiosas, y por ejemplo hay estudios que hablan pues de la detección del paso de las ballenas, de paso de barcos. Entonces, bueno, la aplicación ya no dentro de las ciencias de la Tierra, sino incluso fuera. De hecho, el origen del DAS, sus primeras aplicaciones nada tienen que ver con los terremotos. Se utilizaban empezaron en el campo de la energía, para monitorizar infraestructuras en campos petrolíferos, en campos geotérmicos, etcétera. O sea que, claro, se ha visto que no solamente vale para detectar o monitorizar infraestructuras críticas o de inyección y extracción de fluidos en campos geotérmicos, sino como detecta todo lo que ocurra en su entorno, pues la detección de terremotos pequeños locales, pero también de telesismos. O sea, las aplicaciones son muchas y muy diversas. Bueno, el campo que se abre ahí es inmenso, pero el volumen de datos debe de ser impresionante, porque claro, hay que distinguir cada cosa, además de recibirla, determinar en qué lugar ha ocurrido, saber su origen. Todo eso requiere mucha investigación, ¿no? Y creo que ahí el Instituto Geográfico Nacional está realizando desde hace tiempo una serie de ensayos que están permitiendo estudiar todas estas cosas, ¿no? Así es. De hecho, uno de los retos más importantes de esta tecnología es la gran cantidad de información que se genera en este tipo de mediciones, que al final supone un reto no solo de almacenamiento, sino de cómo transmitir esa información, si lo queremos integrar en un sistema, por ejemplo, de alerta de tsunamis.
luego el postproceso de todas estas señales, o sea, de todo este registro, todo sí que es una limitación que puede suponer, pues eso, tener tanto volumen de datos. O sea que bueno, tenemos ahí una inmensidad de datos, pero claro, cables ahí repartidos por todo el mundo, ¿no? Te decía, vosotros estáis haciendo ya experimentos, o el IGN ha hecho ya experimentos concretos, ¿no? ¿Dónde han sido esos experimentos? Describe un poco qué es lo que se está haciendo y qué es lo que vais encontrando, porque al final esto es un descubrimiento continuo, ¿no? Cuanto más se analizan las cosas y más se fija uno en los detalles, más información tiene. Sí, así es. Pues mira, nosotros desde el IGN en concreto empezamos esta línea de trabajo pues en 2020 aproximadamente, y fue a raíz de que un investigador de la Universidad de Michigan nos contactó directamente porque, bueno, aprovechando una estancia que estaba haciendo en España y que había adquirido un equipo de interrogador DAS, quería probarlo. Y bueno, para nosotros fue una oportunidad muy interesante de introducirnos en esta línea de investigación, y empezamos haciendo un ensayo pues muy concreto, muy pequeño, en la ciudad de Granada, en un entorno urbano, aprovechando que nos dieron permiso para utilizar un cable de fibra óptica que conectaba el centro del IRAM, que es el Instituto de Radioastronomía Milimétrica que tiene la ciudad de Granada, y que conectaba con el telescopio que tienen en el Pico Veleta. Entonces, aprovechando unas labores de mantenimiento del telescopio y que esa fibra no estaba utilizándose en ese momento, pues nosotros aprovechamos para conectar este equipo DAS, y pues nuestro objetivo concreto era a ver si detectábamos algún terremoto, ¿no? Este experimento, bueno, pues fue de unas pocas horas y no tuvimos suerte porque en esa franja o en esa ventana temporal pues no hubo terremotos. Además dijimos, bueno, Granada es una zona sísmicamente activa, quizá tengamos la suerte de registrar algún evento, pero la realidad es que no ocurrió en ese momento ningún terremoto. Pero sí que es cierto que, bueno, empezamos a aprender cómo funcionaba de primera mano esa tecnología, y el conjunto de datos que obtuvimos, aunque para nosotros pues no conseguimos lo que pretendíamos, que era ver si detectábamos terremotos, pero sí que ha servido para que otros investigadores lo utilicen para el estudio de la estructura superficial de la corteza, o aplicando técnicas de interferometría sísmica, que se llama, que son técnicas que se utilizan también para el análisis del ruido sísmico. Pues la investigadora Beatriz Benjumea y otros colaboradores han podido sacar trabajos utilizando este conjunto de datos de DAS. O sea que, como vemos, otra aplicación es pues conocer qué hay debajo de nosotros, la estructura más superficial de la Tierra, con estas mediciones de fibra óptica. Y ese fue como nuestro primer ensayo, nuestra primera toma de contacto. Y a raíz de ahí, pues como nos ha parecido muy interesante, hemos ido realizando otros ensayos gracias a colaboraciones que hemos ido creando pues con otras instituciones públicas, como por ejemplo ADIF, que gracias a un convenio de colaboración que firmó el IGN con ADIF, hemos podido utilizar la fibra óptica que ADIF tiene desplegada por todas sus líneas de alta velocidad y ver desde el punto de vista de la vigilancia sísmica si nos sería útil utilizar esa fibra que ya dispone ADIF para nosotros utilizarla para todo esto, pensando en complementar a la red sísmica actual que ya tenemos, ¿no? Las estaciones sísmicas. Claro, cuando hablas de ADIF, y lo digo para aquellas personas que nos escuchan fuera de España, estamos hablando de una empresa pública española que es la que administra la infraestructura ferroviaria, es decir, la que tiene a su cargo pues el construir, gestionar o mantener las vías y todos los servicios que acompañan a esas vías para que funcionen y para que los trenes puedan circular. Y lógicamente, cuando se instalan nuevas vías o vías antiguas, suelen utilizarse esos caminos ya creados para aprovechar y poner infraestructura de comunicaciones, cables no convencionales, cables de fibra óptica que se aprovechan, digamos, de ese camino abierto para establecer la red de comunicaciones. Sí, así es. Pues entonces, bueno, pues como es algo que ya está desplegado y que además recorre todo el territorio nacional, pues probamos a ver si ese tipo de fibra a nosotros nos vendría bien para, por ejemplo, en caso de crisis sísmica,
como el despliegue es rápido y sencillo, llegar, poner un equipo y con ese equipo tener una desinfección de sensores en la zona para mejorar la detección en ese caso, por ejemplo. Muy bien, Sandra, vamos a tomarnos un pequeño descanso y volvemos enseguida. Estáis escuchando Hablando con Científicos, un podcast de cienciaes.com para divulgar la ciencia de la mano de sus protagonistas. En nuestra página web, cienciaes.com, podéis encontrar más de 500 entrevistas con científicos de todas las disciplinas. Os invitamos a escucharlas y compartirlas en redes sociales con vuestros amigos y conocidos. Cienciaes.com ofrece un conjunto de podcasts de acceso libre y gratuito a través de iTunes, Spotify, Google Podcasts, iVoox, TuneIn y muchas más plataformas. Todo en cienciaes.com. Continuamos hablando con Sandra Ruiz Barajas, es técnica superior del Cuerpo de Ingenieros Geógrafos en el Instituto Geográfico Nacional. Y nos está hablando de la utilización de la fibra óptica, que normalmente utilizamos para las comunicaciones, pero con un cometido distinto para el que fue diseñada, concretamente para detectar tsunamis y terremotos. Sandra, hablabas hace unos momentos de cómo se están realizando una serie de experimentos encaminados precisamente a probar estas posibles aplicaciones de la fibra óptica como detector sísmico, ¿no? Pero claro, esos experimentos ya plantean una serie de dificultades que tenéis que ir superando, ¿no? Cuéntanos, ¿cuáles son algunas de esas dificultades? Pues se ha visto que es una tecnología muy potente, pero que depende mucho del tipo de fibra óptica que utilices. Además de cómo esté instalada esa fibra óptica, porque no es lo mismo instalar una fibra óptica ad hoc para un experimento científico en donde tú tienes todo el cuidado del mundo para instalarla solidaria al suelo, con un buen acoplamiento, todo muy cuidado, a utilizar una fibra que ya existe, que su cometido principal es otro, y en donde no es tan importante pues conocer cómo está acoplado, cuál es su trayectoria, etcétera, porque al final nuestro elemento de sensado es la fibra. El equipo es muy potente, pero si utilizamos una fibra que carezca de una buena instalación, que no tenga un buen acoplamiento, no es lo mismo que esté directamente enterrado al terreno, que vaya en una canaleta. Es importante además destacar que la fibra óptica lo que registra son las vibraciones que le llegan en la misma dirección a la que está orientada la fibra. A diferencia que los sismómetros convencionales que detectan la vibración en las tres componentes espaciales, esto lo detecta en una única dirección, con lo cual la orientación del cable frente al paso de las ondas también es importante. Por eso una fibra óptica, según su recorrido, puede estar detectando el paso de las ondas en un tramo y no en otros tramos. Se puede ver el terremoto en unas zonas y no en otras. O sea, de todos los kilómetros, decenas de kilómetros que interrogas, no toda la fibra responde igual de bien o igual de mal. O sea, hay un montón de datos que tener en cuenta. Al final es una técnica muy potente, pero que ya no solo el equipo interrogador, el equipo DAS que llamamos, que es un único equipo que, como digo, conectamos en un extremo, es importante, pero también muchas otras variables del tipo de fibra, su instalación, su orientación, y hay veces que cuando utilizamos fibra no conocemos exactamente por dónde van las coordenadas 100%. Entonces, bueno, también esas son una serie de limitaciones que para nuestra aplicación
pues son importantes. Claro, entonces son un montón de factores los que hay que tener en cuenta, y eso supone también un montón de horas de investigación, porque al final tenemos un cable de fibra óptica que puede medir kilómetros, muchos kilómetros, que en el fondo viene a ser un conjunto distribuido de sensores que están separados apenas una decena o unas decenas de metros. Esos son muchísimos sensores. Entonces son miles de sensores en realidad. Claro, y tienes que tener muy claro por dónde pasa, claro, porque si lo que quieres es detectar dónde se ha producido, necesitas saber que por ahí pasa la fibra óptica. Claro. Y eso que decías me parece muy interesante, ¿no? O sea, si la onda viene en la dirección de la fibra, claro, la fibra se puede estirar o acortar en un momento determinado por esa vibración, pero a lo ancho, si llega perpendicular, el ancho de la fibra es pequeñísimo y claro, no lo podríais notar, ¿no? Lo que quiere decir que ahí tenés que jugar con el ángulo en el que incida. Que madre mía, qué cantidad de problemas, ¿no? Claro, y a esto se le suma que cuando aprovechamos infraestructura ya instalada, que nosotros no hemos instalado para esto en concreto, pues hay veces que se tiene la información exacta de dónde va la fibra y otras veces no es tan claro. Entonces, eso también para nosotros es importante y la respuesta de la fibra pues depende de todas estas variables que hablábamos, ¿no? Y de todas formas, las fibras, como decía al principio, las fibras se instalan para otra cosa que no tiene nada que ver con esto. Cuando se pone ese equipo DAS, ese interrogador que tú dices, ¿la fibra puede seguir con su función habitual o hay que cortar y preguntar? Bueno, hasta ahora es cierto que los experimentos que hemos hecho han sido con lo que se llama fibra oscura, ¿no? Que es fibra que no está iluminada por las telecomunicaciones y en este momento nosotros utilizamos nuestro equipo. Creo que sí que hay trabajos o interrogadores que se están desarrollando en donde se demuestra que el DAS puede coexistir en fibras que están usándose en ese momento para las telecomunicaciones. Pero la realidad es que nuestra experiencia, lo que hemos hecho hasta ahora ha sido con lo que llamamos fibra oscura, ¿no? Fibra que no está siendo utilizada en ese momento para las telecomunicaciones. Claro, estamos hablando de un procedimiento experimental, ¿no? Que hay que investigar mucho hasta que se pueda aplicar directamente en todas las condiciones posibles. Pero creo que el futuro va a que pueda coexistir todo esto, ¿no? La telecomunicación y la ciencia en este caso. O sea que es una tecnología que está, digamos, naciendo en estos momentos. Imagino que se están haciendo investigaciones no solo en España, sino en muchos otros lugares. Sí, esto es algo a nivel internacional y cada vez está teniendo pues más trabajos publicados en revistas científicas, como digo, en el ámbito de las ciencias de la Tierra, pero esto abarca mucho más. En temas de seguridad, para controlar intrusismos. Por ejemplo, trabajando con ADIF, también ellos lo utilizaban con temas de caída de rocas que pueden estar bloqueando vías para el paso de trenes o intrusismos de sus líneas, etcétera. O sea o análisis del tráfico. O sea, las aplicaciones, como digo, son diversas. Al final, cualquier vibración que ocurra en el entorno puede ser detectada por la fibra, con lo cual puedes pensar en 1000 aplicaciones. Hablabas al principio de que, bueno, hay lugares además donde este tipo de tecnología puede ser muy importante porque no es posible poner sismógrafos, por ejemplo, en el fondo de los océanos. En el fondo de los océanos pueden ocurrir terremotos, pero también se producen tsunamis. ¿Todo eso lo puede detectar? ¿Un tsunami lo puede detectar? Sí, así es. Puede detectar el paso de las olas por el cable. De hecho, tenemos ahora actualmente en marcha, o estamos colaborando con un proyecto, el proyecto que se llama FERMAT, que es un proyecto del Plan Nacional que coordina 2 centros de investigación del CSIC, el Instituto de Ciencias del Mar y el Instituto de Óptica, y en el que, bueno, desde el IGN participamos porque el objetivo principal de este proyecto es hacer medidas submarinas sobre fibra óptica en el Golfo de Cádiz, precisamente para la detección de terremotos y de tsunamis, y de poder integrar esta información en la red de monitorización y alerta que tenemos en el IGN de tsunamis. Ajá. Entonces es un proyecto muy interesante que, como digo, está ahora en desarrollo, previsto para finalizar en 2029,
y en donde queremos demostrar que la fibra óptica puede convertirse en una herramienta muy importante que pueda mejorar la detección de terremotos y tsunamis. ¿Y qué lugar habéis escogido para este proyecto Fermat que estás comentando? Hemos cogido como lugar de estudio el Golfo de Cádiz, y no es casualidad que hayamos elegido ese enclave porque como podemos incluso ver en el catálogo de tsunamis que tenemos en el IGN, pues es una de las zonas de donde tenemos tsunamis que han ocurrido y afectado a las costas españolas, como puede ser el terremoto de Lisboa de 1755, que de hecho generó un gran tsunami y afectó a nuestras costas y a las costas portuguesas y al norte de África. Entonces, es una zona donde hay una alta probabilidad de ocurrencia de terremotos grandes y de riesgo de tsunamis. Entonces, aprovechando que hay cables desplegados que conectan nuestra península y recorren el Golfo de Cádiz, pues queremos probar esos cables y ver cómo podemos integrar estas medidas en tiempo real en nuestro sistema de monitorización y alerta de tsunamis para mejorar y hacer que sea más rápido y más preciso el aviso de tsunamis. Entiendo que cada cable puede ser un mundo, ¿no? Porque si hablas de las impurezas que tiene el cable, esas impurezas no son algo que pueda evitarse y tampoco algo que pueda definirse que en un punto hay una impureza, saldrá donde salga. Es decir, que cada cable tiene su propio lenguaje, ¿no? Sí, exacto, y no tanto por las impurezas, sino por todo lo que hablábamos antes, de cómo está acoplado, de su orientación, etcétera. Entonces, lo que puede funcionar en un cable puede que no funcione tan bien en otro. Entonces, en realidad la experiencia es que en los cables submarinos todo suele funcionar bastante bien, pero no siempre es así. Entonces, pues eso también es una labor de investigación importante. Claro, porque entiendo que si tú pones un equipo de estos DAS en un cable, la primera vez lo primero que tenéis que estudiar es cómo se comporta ese cable. Ajá, sí. Es decir, que cada vez que pongáis un equipo tenéis que hacer un estudio. Sí, se hacen pruebas previas, etcétera, o a lo mejor se aprovechan cables en donde ya se han hecho otros ensayos anteriores, otros investigadores o donde hayan publicado otros estudios, trabajos, otros investigadores trabajos en donde se ha visto que sí que está funcionando bien. Entonces, ahí hay que ver cómo abordarlo, sí. Claro, y luego el volumen de datos, tú lo decías, ¿no? O sea, que al final lo que tenéis es una serie de cambios de frecuencia, digamos, en la luz que se está utilizando, que se puede producir por 1000 causas, ¿no? Y que todos esos datos hay que analizarlos, y ahí la inteligencia artificial imagino que será imprescindible para poder detectar todas las posibilidades o el mayor número de posibilidades y además acertar y que sean correctas. Así es, además de la inteligencia artificial, pues diferentes algoritmos de desarrollo que permiten mejorar el postprocesado de toda esta información. Incluso, como digo, no toda la fibra responde igual de bien en todos sus tramos, pues seleccionar qué tramos sí funcionan bien y cuáles no, para seleccionar así como lo que se llaman los mejores canales y quedarte con esa información y no con todos los miles de sensores que tenemos distribuidos en la fibra, sino decir, pues este tramo funciona bien, extraigo esos datos y desecho de alguna forma el resto de tramos. Pero todo eso es todo lo que se está desarrollando para mejorar todo ese postprocesado y gestionar mejor ese volumen de datos. O sea que al final lo que tenemos es un sistema novedoso que se complementa, entiendo, con el sistema clásico. Eso es. Yo creo que la fibra ha venido no para sustituir a los sismómetros, a las estaciones convencionales, sino para complementarlo, ¿no? Sino para mejorar las deficiencias que pueden tener estos equipos como digo, el medio marino es un lugar que yo creo que tiene mucho potencial la utilización de la fibra, del DAS. Y pues no ha venido para sustituir a nada de lo que ya hay, sino para coexistir, integrarlo y complementar lo que ya tenemos. Yo me imagino que entonces cuando hablas de sobre todo el medio submarino, ¿no? Si por ejemplo tenemos un cable, no sé si existe un único cable que conecte España con América, por ejemplo, o si son trozos de cable que se van uniendo, no lo sé. ¿Cuál es la máxima distancia que puede utilizarse este sistema?
Bueno, eso ya no depende tanto de la longitud de la fibra, sino del alcance que tenga el equipo DAS. Entonces, cada vez se hacen más desarrollos para que esa interrogación abarque más y más kilómetros. Estamos ahora, yo creo que los equipos más nuevos, pues a lo mejor llegan a interrogar hasta 60, incluso 100 kilómetros. Pero eso al final también es una línea de desarrollo en donde lo que queremos es ampliar también ese alcance de interrogación, ¿no? O sea que tenemos por delante un futuro muy prometedor, ¿no? Aparte de todas estas cosas, las que se van desarrollando y que abren nuevos caminos para el futuro. Sí, tiene un potencial muy, muy grande y con todavía mucha recorrido y mucho que desarrollar. Y que puede ayudarnos a nosotros como red sísmica para, por ejemplo, ya te digo, mejorar en este caso la alerta de tsunamis, porque al final, por ejemplo, en el océano, la fibra tiene una doble función. Además de detectar el terremoto antes que los sismómetros que tenemos en tierra, nos da un aviso antes de que está habiendo un terremoto, pero además, como detecta la que está habiendo una ola, pues nos puede anticipar ese aviso de tsunamis, porque claro, nosotros hasta ahora, pues hasta que no llega un cambio de nivel en los mareógrafos que tenemos en costa o sentimos el terremoto por las estaciones, pues esto nos puede adelantar ese aviso, aunque sean segundos o pequeños minutos que son al final vitales cuando hay que tomar decisiones. O sea, que entiendo que la ola de tsunami que va avanzando a una determinada velocidad, un cable de estos podría ir siguiendo esa ola a lo largo del tiempo, podría determinar no solo de dónde viene, sino incluso qué intensidad tiene, ¿no? Claro, nos podría decir exactamente, pues si estamos interrogando desde la costa un cable a 100 kilómetros, pues 100 kilómetros antes de que llegue la ola, podemos detectar que está habiendo una subida de nivel del mar y decir, ojo, aquí está habiendo un tsunami, hemos detectado además el terremoto, entonces el aviso pues, puede ser anterior al que daríamos con los datos actuales que tenemos de mareógrafos o de los sismómetros, ¿no? Entonces, bueno, pues puede ser algo muy interesante. La forma es cómo integrar todo esto, que es precisamente uno de los objetivos del proyecto Fermat, en nuestro sistema de monitorización actual. Al final es cómo hacer que coexista toda esta información, cómo integrarlo en tiempo real, que actualmente no utilizamos estos datos. Al final todo esto ha sido como un poco a posteriori, un postprocesado después de ocurrir el terremoto, pero si lo integramos en tiempo real puede ser algo muy útil. Y es por eso que este proyecto es muy prometedor y si salen resultados interesantes puede ser algo muy, muy importante y que nos sea de gran utilidad para la alerta de tsunamis en concreto y bueno, la alerta sísmica. Bueno, pero todo esto, claro, requiere el estudio, requiere equipos, requiere gente dedicada a esto. Y a mí me gusta mucho que habléis vosotros de los equipos con los que trabajáis, porque tú harás una parte, habrá otro compañero que haga otra, será interdisciplinar. Es decir, que hay siempre un montón de gente involucrada en cualquier proyecto, ¿no? Háblame un poco, ¿cómo es ese equipo más cercano y luego cómo relacionáis, entiendo, con otros equipos? Bueno, pues en cuanto al equipo que trabajamos en esta nueva línea de trabajo, estamos 3 o 4 compañeros así de forma más dedicado a ello, que son Beatriz Gaite, que creo que ya has tenido alguna entrevista con ella, además experta en ruido sísmico y otras cosas, y con José Benito, que también es un físico veterano en la red sísmica, que tiene mucho conocimiento de la instrumentación clásica. Entonces, pues ese aporte de lo que hay a lo nuevo que está llegando, pues también es muy importante. Yo, por ejemplo, tengo una formación más transversal. Yo de formación soy ingeniera técnica en topografía y desde que estaba en la universidad empecé a colaborar con un grupo de investigación de ingeniería sísmica. Entonces, como que el mundo de los terremotos lo empecé a conocer de forma más directa en ese grupo. Y bueno, a través de colaborar en este grupo hice el doctorado en temas de sismología, que como digo, pues la geofísica es algo que estudiamos en la carrera, pero es una asignatura cuatrimestral y no es como el objetivo final de nuestra carrera, pero sí que es una temática que siempre me llamó la atención. Entonces, a raíz de ello, pues tenía claro que quería acabar en la Red Sísmica Nacional. Entonces estudié las oposiciones del Instituto Geográfico Nacional y acabé gracias a ello, bueno, con suerte, en la Red Sísmica. Entonces, ya hablando de la Red Sísmica Nacional aquí en España, pues está compuesta pues a lo mejor por 30 o 40 personas
y con perfiles muy diversos. Principalmente son físicos, pero como digo, también hay topógrafos como yo, ingenieros geólogos, gente dedicada a la informática, a las telecomunicaciones. Entonces, bueno, es un equipo bastante multidisciplinar y en donde, bueno, cada uno aporta su granito de arena, ¿no? Además de tener los técnicos especialistas que trabajan 24 horas, bueno, en turnos de 24, que siempre hay alguien disponible, porque como los terremotos no avisan, pueden ocurrir en cualquier momento, pues siempre tiene que haber alguien ahí dedicado a localizar los terremotos. Como digo, perfiles muy variados y que cada uno aporta su granito de arena. Y como digo, mi perfil es algo más técnico, más ingenieril, y estoy en la red sísmica pues encantada y estudiando el fenómeno sísmico, el fenómeno muy complejo, pero muy interesante. Entonces animo a que cualquiera que nos esté escuchando, que actualmente pues a lo mejor esté estudiando una carrera y diga, no sé qué salidas tiene, pues además de las salidas que puedes imaginarte de forma más directa, se te pueden abrir otras puertas que a lo mejor cuando empiezas la carrera ni siquiera imaginas. Bueno, yo he visto por ahí que leíste la tesis el año pasado, ¿no? Así es, sí. Y he visto por el título que es muy interesante. Cuéntanos un poquito de qué fue esa tesis, porque creo que ahí daría para otra conversación, pero bueno, puedes hacer una pequeña introducción ahora. La línea principal de mi tesis estaba dedicada a la sismicidad inducida por causas antrópicas, es decir, cómo el hombre puede afectar con actividades como llenado de embalses o inyección de fluidos en campos petrolíferos o campos geotérmicos, cómo pueden esas operaciones afectar a la sismicidad en una zona, ya sea adelantando el ciclo sísmico de fallas en el entorno o produciendo sismicidad inducida que sin esas operaciones, pequeños sismos, sismicidad pequeña no ocurriría sin esas actividades, ¿no? Entonces, bueno, en concreto analicé un caso en Costa Rica de llenado de embalses, allí en un gran embalse que hay ubicado en la zona central de Costa Rica, que gracias a una estancia que pude hacer allí de investigación recopilé mucha información y pude hacer un estudio de cómo esas operaciones de llenado y vaciado podrían afectar al estado de esfuerzos de la zona, ¿no? Un poco. Y bueno, el hito por el que empecé esa tesis fue por el proyecto Castor, un proyecto aquí en España de inyección de fluido en las costas del Mediterráneo que trajo consigo una serie de eventos sentidos por la población, que fue además bastante sonado. Y bueno, pues empecé un poco la línea por ese caso. Y dado que estaba en el grupo de investigación, en donde sobre todo hacíamos proyectos dedicados a estudios de peligrosidad sísmica y de riesgo sísmico, pues empecé un poco en el análisis de lo que se llama la sismicidad inducida. Ajá. O sea que entonces, volviendo a esa parte del embalse de Costa Rica, o sea, me dices que un embalse, cuando se llena o cuando se vacía, puede inducir o interferir en los movimientos propios del terreno en esa zona, ¿no? Sí, eso es. En ciertos casos, cuando los llenados o vaciados son muy repentinos o cuando hay un gran cambio de volumen o peso de agua de la columna de agua, puede afectar al estado de esfuerzos de la zona y en medios críticamente ya tensados pueden ocasionar sismicidad que sin eso pues a lo mejor no estaría ocurriendo en ese momento. ¿Y eso se ha detectado? ¿Se han detectado esos movimientos sísmicos? Supongo que no serán de gran magnitud, pero existen. No, bueno, puede no ser de gran magnitud, pero sí que puede disparar fallas que tengan un potencial sísmico de generar terremotos mayores. Entonces, bueno, en el caso de Costa Rica se vio que sí que había habido un cambio de esfuerzo en la zona y podía tener sismos que ocurrieron tras un llenado del embalse relación con esas operaciones. Pero como digo, en ese caso no fueron sismos importantes. Muy interesante. Bueno, de esto tenemos que hablar en otra ocasión, como digo. Oye, una cosa, ¿y a ti la afición por esto te viene de pequeña? Pues la realidad es que no. La realidad es que me ha venido ya de mayor y sobre todo estando en la escuela de topografía y el ver lo que se hacía en ese grupo de investigación que, como digo, estaba en mi escuela y lo lideraba una profesora de física, Belén Benito, y bueno, pues me llamó mucho la atención la temática y al empezar a colaborar, pues lo vi claro. Bueno, que quería seguir en la temática y ahora como
como desde el punto de vista de servicio público, desde la red sísmica, pues es la verdad que es muy interesante. ¿Qué le dirías a un estudiante que nos esté escuchando y que a raíz de escucharte decidiera dedicarse a esto? Bueno, pues que si es algo que le gusta, que adelante, que da igual la formación que tenga, que al final con ganas y curiosidad todo se aprende y lo importante es al final dedicarte a algo que realmente pues te guste, ¿no? Que, como digo, yo soy topógrafa y no me he dedicado nunca a la topografía clásica, nunca he estado en una obra, nunca he tenido ese perfil, siempre al final me metí en el mundo de la investigación sin yo saber que me iba a meter en esto. Y bueno, y ahora ya la investigación dentro de la red se sigue haciendo ya de una forma más transversal, porque al final como servicio público tenemos primero otras obligaciones, pero la investigación sigue estando ahí y creo que es algo que con lo que hay que continuar y es que es súper importante para que la ciencia avance y el servicio público también funcione cada vez mejor. Muy interesante. Bueno, pues el tiempo se nos ha pasado volando y nos tenemos que despedir. Una pena, porque yo seguiría hablando aquí contigo muchísimo más tiempo. Se me ha hecho cortísimo, la verdad. Voy a haber seguido aquí hablando mucho más contigo. Bueno, volveremos a hablar. Ahora nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias, Sandra, por estas explicaciones. Muchísimas gracias a ti, Ángel. Un saludo muy fuerte. Bueno, pues hemos hablado con Sandra Ruiz Barajas. Hemos dicho que es técnica superior del Cuerpo de Ingenieros Geógrafos del Instituto Geográfico Nacional. Y hemos hablado de la fibra óptica como sensor sísmico. Ahora ya sabemos qué es. Gracias, Sandra. Hasta pronto. Hasta pronto. Un saludo. Y como siempre, antes de despedirnos, tengo que recordaros que Hablando con Científicos y el resto de los podcasts de cienciaes.com son posibles gracias a vuestras donaciones. Es nuestra única fuente de ingresos. Así que, si escuchas nuestros programas, si te gustan y todavía no te has unido al grupo de mecenas, ánimo, únete. Visita cienciaes.com, pulsa el botón de donar y elige cualquiera de las opciones que ahí se ofrecen. Han escuchado ustedes Hablando con Científicos, con Ángel Rodríguez Lozano. Cienciaes.com. Ciencia para escuchar.